Las fuentes de información de esta plática son estas. Fíjense, aparte son 3 básicas, pero la primera la pueden apuntar porque todas las imágenes, bueno, el 90% de las imágenes o diapositivas que les presento aquí están en esa página web. Y en esa misma página encontrarán esta guía para el abordaje de las espondiloartritis, que también son como 10 o 15 páginas en PDF, que les va a ser muy útil porque ahí explican las imágenes y algunos conceptos básicos de las espondiloartritis. De todas maneras, nuestro colaborador técnico nos informa que todas estas pláticas se van a colgar en YouTube con un link hacia la página de la sociedad para que puedan revisarlo con calma. Es así, Aníbal, ¿no? Ajá, que puedan revisarla después con calma en la tranquilidad del hogar y qué sé yo, ¿no? Bueno, empezamos con lo que es la definición de la espondiloartritis. Ya todos ustedes esto lo conocen, es llover sobre lo mojado. Son un grupo de enfermedades sistémicas, nuevamente, no me las localicen en 2 o 3 regiones. Todas tienen características clínicas, radiográficas y genéticas distintivas. Cada una difiere de la otra, aunque hay una sobreposición importante en cuanto a síntomas y presentación clínica. Pero básicamente, estas artropatías van a tener una gran afección de la columna vertebral o esqueleto axial y en menor grado la afección de las articulaciones periféricas, que es lo que ponemos acá. Y por supuesto, por definición, tienen que ser seronegativas. Si ustedes encuentran una alta positividad del factor reumatoide, mejor pensemos en otro diagnóstico. Tal vez pudiera tener 1 en 20. Aquí tienen que coordinar con su laboratorio, que tienen la mala costumbre de decir positivo, factor reumatoide positivo, y punto. Eso no nos sirve, porque les recuerdo que yo hago una dilución 1 en 20 del suero del paciente, que es sumamente concentrada, o 1 en 10, y la vierto en un pozuelito para hacer la reacción o por ELISA, y eso obviamente me puede dar positivo por lo concentrado de esa muestra. Pero si yo la diluyo, a la segunda dilución, 1 en 20, ya me sale negativo. Entonces es importante conversar estas cosas con el laboratorio. Este grupo de enfermedades caracterizadas, como ya les mencioné, la principal es la espondilitis anquilosante. Pero fíjense ustedes que tenemos la psoriasis con su artropatía, la uveitis anterior aguda, artritis reactiva, asociada a enfermedad inflamatoria intestinal, y no olvidemos las juveniles y, por supuesto, las indiferenciadas. ¿Cuántos de aquí han visto, manejan o conocen a alguien con una espondiloartritis en esta área? ¿Alguno de ustedes? Nadie. Bueno, en el Memorial, a diferencia de la Caja de Seguro Social, la honorable competencia, nosotros vemos muchos pacientes con espondilitis del área de Santiago, Veraguas, y justamente la región esta de Azuero y el área de Coclé. Yo me imagino porque fue la influencia española que pobló esto como natal desde hace mucho tiempo, y de repente por ahí nos tiene el gen que nos predispone a la enfermedad. No parece ser así en seguro, pero bueno, seguro social es como es, ¿no? No, ahí me hizo una mueca, pero no sé. Bien. En cuanto a las indiferenciadas, es interesante que tengan presente que cumplen parcialmente o sencillamente no cumplen los criterios de clasificación. Eso quiere decir que yo no lo puedo decir, bueno, yo tengo una espondilitis, tengo una artropatía psoriásica, pareciera, me suena qué tal, pero no puedo clasificarlos. Y obviamente comparten parte de las características, y esto no es extraño.
estos pacientes son los que se les van a presentar a ustedes, sobre todo en etapas tempranas de la evolución de la enfermedad. Y entonces definimos qué es lo que es ASAS, que como ya mencioné, ni yo sabía, pero viene a ser una sociedad de expertos internacional, la sociedad, que se han aficionado a la espondiloartritis seronegativa, específicamente la artropatía psoriásica, extrapolándose hacia el resto de la patología. Pero es internacional y están divulgando porque quieren cumplir una misión que básicamente es decirnos, por favor, tengan presente a este grupo de enfermedades. Queremos aumentar el diagnóstico temprano nuevamente. Aquí se utiliza el concepto de la artritis reumatoide de inicio temprano o de corta evolución, igual acá. Los voy a ayudar a diseñar herramientas diagnósticas, porque ¿qué sucede? Hoy día la medicina cada vez más requiere pruebas objetivas de que ese paciente tiene la enfermedad y que la tiene activa o que ya está en remisión. Y si no hacemos esto, pues sencillamente o vamos a sobremedicar al paciente, abultando el costo en salud pública, que obviamente nos van a tomar animadversión porque nos gastamos una millonada, por ejemplo, la Caja de Seguro Social, entre productos oncológicos, hematológicos y reumatológicos, yo creo que se gastan por lo menos un tercio del presupuesto de la caja. Y el ministerio, bueno, ni hablemos, ¿no? Nosotros somos la cenicienta, pero bueno. Y obviamente hay que valorar pues las modalidades de tratamiento para promocionar la investigación clínica y mejorar el curso y desenlace en la enfermedad. Estas son la misión de este grupo. Así que, entrando en materia, nuestro gran monosabio, le preguntamos, bueno, ¿y qué etiología es? En realidad no está comprobada, como la mayoría de las enfermedades reumáticas, ya ustedes se dan cuenta, pero sí que sabemos que tenemos una predisposición genética, y ahora veremos por qué, y una gran interacción con los factores ambientales. Recuerden lo que les comenté, el sistema solar en donde en el centro del sol son las enfermedades, el genoma humano alrededor y por último los factores ambientales. También se cumple en este grupo de enfermedades. ¿Y cuál es nuestro villano? El HLA-B27. El HLA-B27 es nuestro, forma parte de nuestro genoma, de nuestro DNA. Lo tenemos, lo necesitamos para poder presentarle el antígeno, el alergeno o el inmunógeno, que es la palabra correcta, a nuestros linfocitos T para que éste pueda activarse y reconocer el inmunógeno. Si no tengo sistema HLA, no puedo presentar nada al linfocito T. Entonces, fíjense que es interesante porque no son todos los HLA los que van a producir enfermedad. Nosotros tenemos aquí el subtipo 04, que fíjense que solamente cambia, todo esto es una cadena de aminoácidos, cambia solamente en este punto aquí, en las posiciones 114 y 116. Este es el villano, pero es muy puntual, no es cualquier villano. Y esto es el gen que obviamente es muy prevalente en la parte de la ascendencia española que tenemos acá en Panamá. Sin embargo, la prevalencia a nivel mundial es poco conocida. En Panamá no hay estudios. ¿Okay? Así que aquel que quiere investigar, hacer un estudio epidemiológico, se nos pone de acuerdo con nosotros y el seguro y vemos cómo hacemos. Sabemos que el 6 al 8% de prevalencia en la raza blanca, un poco menor en la negra, y es bastante más alta en el grupo indígena, como ya veremos en la siguiente. Pero fíjense que solamente un 10% de los que presentan el alelo van a presentar espondilitis. Es un porcentaje bajo, pero no despreciable. Sin embargo, si viramos la tortilla, el 95% de las espondilitis anquilosantes van a ser HLA-B27 positivo, 40-80 en las reactivas, que se ven con más frecuencia. Y bueno, si yo tengo el gen, aumenta mi riesgo del 1 al 2% de presentar espondilitis anquilosante. Y factores de riesgo para mayor severidad
es si el espondilítico va a tener sacroiliitis y encima de eso uveitis. Y obviamente la aparición temprana que habla de agresividad de la enfermedad. Esto es lo que yo les decía, los estudios son escasos, pero en este es un estudio que hizo el doctor Khan, que es un reumatólogo pakistaní que tiene espondilitis anquilosante. Ese señor solo le encanta viajar y le encanta Panamá, por cierto. Y cada vez que hay una reunión y una mesa con panameños, ¿quién está con el doctor Khan? Está sentado con los panameños. Entonces, un señor encantador, pero solamente viaja en primera por razones obvias, porque está el pobre bien anquilosado. Y en este estudio, que tiene unos añitos, fíjense la prevalencia que él marca. En el norte de América, hasta un 50% de los grupos indígenas. En el norte de los países escandinavos está alto, en el norte de China, alto, y algo más aquí en Samoa y Nueva Guinea. No hay en Australia, no hay en Sudáfrica, no hay en Sudamérica. Y acá en el Pacífico tampoco. No sabemos si es que no hay estudios, por lo menos en el año 97, o que sencillamente no hay indígenas. Pero les recuerdo que en Sudamérica los españoles se encargaron de desaparecer a todos los indígenas. Así que en realidad ahí sí sabemos que no hay indígenas. ¿Y qué es lo que vemos en esta? Muy sencillito. Nosotros vemos si la prevalencia es, diríamos, aceptable. La prevalencia del HLA se va a asociar directamente con la prevalencia en la espondilitis anquilosante. Y aquí es donde yo les menciono, la prevalencia en los grupos indios Haida, que son esos indios que pueblan Ohio, Alaska, Columbia Británica, en Canadá, un 50% de prevalencia y la espondilitis es mucho más alta. Adelantando, introduciendo la charla de Don Galen, yo les recuerdo que en nuestro periodo fetal, nosotros tenemos que presentarle a los linfocitos, nuestros linfocitos, a nuestros componentes corporales, a nuestros péptidos, aminoácidos, proteínas, etc. Eso lo hacemos en el timo, que como ustedes recordarán es un órgano que desaparece con el nacimiento y a medida que nos hacemos adultos, persiste, hay patología como la miastenia, y el proceso, el objetivo principal del timo es producir la maduración. En otras palabras, las células muy maduras de las células T progenitoras llegan a la médula, serían correspondientes a esta área acá, en la zona subcapsular, y entonces poco a poco se van a presentar a las células, en este caso de la corteza, interactuar con ellas, y estas células presentan sistemas de histocompatibilidad, que aquí está representado como una portería del fútbol americano, ¿no? Clase 1 con un palito solo, un poste, clase 2 con 2 postes. Y ahí, ¿qué es lo que está haciendo el sistema de histocompatibilidad? Diciendo, mira, ve, linfocito, esto es una célula, una proteína cardíaca, no me la afectes. Entonces, ahí nos creamos la autotolerancia. A medida que yo bajo de la corteza hacia la médula, entonces, sencillamente mis linfocitos se hacen amiguitos de nuestros componentes. Si el linfocito, por alguna razón, es un rebelde, o bien no tuvo la oportunidad de ponerse en contacto con nuestro sistema de histocompatibilidad, o el sistema de histocompatibilidad fue defectuoso, o alguna razón, cualesquiera que sea, ese linfocito se hace reactivo, sale reactivo del timo. ¿Y qué debo hacer yo? Como mi fisiología o la naturaleza es muy sabia, yo a ese linfocito lo tengo que eliminar. Yo lo mato a través de 3 mecanismos o le reordeno sus genes para que lo pueda reutilizar nuevamente, como que lo regreso a un nivel anterior, pero la gran mayoría lo elimino a través de la apoptosis, que es lo que están haciendo aquí las células, los macrófagos. Entonces, nuevamente, tolerancia inmunológica es lo que yo busco, y esto está en un esquema. Yo tengo un linfocito aquí que salió reactivo, ese linfocito por A o B razón, mi célula presentadora con mi histocompatibilidad, en este caso la HLB,
y un antígeno propio, pues no funcionó la presentación, el tipo se disgustó, qué sé yo, lo que ustedes quieran, y sale reactivo. Ese linfocito, que es lo que se denominado autorreactivo, en el futuro va a ponerse en contacto con una célula presentadora que me va a presentar parte del sistema de histocompatibilidad del macrófago, parte de la histocompatibilidad con el inmunógeno, que es lo que vemos acá. Y entonces, ¿qué sucede? Ese linfocito que está autorreactivo, sencillamente se va a activar. Se va a clonar, se va a duplicar y va a empezar a producir citocinas tóxicas. Entonces, los desencadenantes ambientales que vienen a hacer esto, podemos tener en infecciones, clamidias, Clostridium difficile, que es conocido, una serie de gram negativos. Todos estos se ven junto con la artritis reactiva. Y el Campylobacter, yo les recuerdo que es el primo hermano del Helicobacter. Entonces, tenemos una hipótesis de que muchos pacientes con Helicobacter, y esto no está comprobado, pero empiezan a desarrollar una artritis seronegativa que a la larga se puede hacer crónica. Entonces es importante tratar los Helicobacter en la gastritis. El factor de necrosis tumoral alfa, que es un proinflamatorio, fíjense que tiene acción sobre la membrana sinovial, sobre la íntesis, sobre los huesos y potencia obviamente la resorción de los huesos. Y lo interesante es que en la artritis reactiva el antibiótico no me va a afectar el curso de la enfermedad, al menos que sea una clamidia aguda, en donde yo entonces sí estoy obligado a tratarla. De lo contrario, no vale la pena gastar dinero y tiempo en eso. Y esta gráfica es lo que es la señalización WNT o WNT, que viene a ser una serie de genes, que viene a ser una mezcla entre la Drosophila sin alas, Drosophila wingless, y el ratoncito, una cepa de ratoncitos que se llama INT. Y de ahí salieron esta serie de proteínas, que vienen a ser glicoproteínas extracelulares, ricas en cisteína, que ¿qué es lo que hacen? Bueno, estas proteínas de este sistema de señalización actúan sobre la célula mesenquimatosa para estimular la formación de los preosteoblastos y de los preosteoblastos hacia el osteoblasto. Y entonces, ¿qué sucede? Como en todo, tenemos agonistas y tenemos antagonistas. Aquí tenemos los antagonistas de esta señalización que me van a bloquear la señalización WNT. Y ahí tenemos, por ejemplo, el DCOF y la esclerostina, para lo cual están saliendo terapias específicamente para la osteoporosis. Pero fíjense que el factor de necrosis tumoral alfa es sumamente importante en esta señalización. Y el factor de necrosis se produce cuando hay artritis. Por eso es que nuestras artritis reumatoides y nuestra espondilitis, cuando ustedes ponen una placa, ustedes dicen, chuleta, esto sí está bien osteopénico, bien calcificado el hueso, y es por esto. El factor estimula a los antagonistas, no se maduran los osteoblastos, no se produce la osteoprotegerina, que es el freno de la activación del osteoclasto, y entonces predomina la acción del osteoclasto. Bueno, todo eso ocurre en las artritis. Así que vamos a presentar que la clínica en estas patologías, sabemos que inflama columna y sacroiliacas. La artritis de las periféricas va a ser asimétrica, pausiarticular. No más de 3, máximo 4 articulaciones. Y son grandes, codos, rodillas, tobillos. Esto es muy importante, la entesitis. Estos pacientes se van a presentar con entesitis, que si ustedes lo ven, va a ser como si fuese una fibromialgia. Así que es importante, cuando vean pacientes con fibromialgia, sospechen una enfermedad inflamatoria. Así que hay que mandarle pruebas de inflamación. Obviamente la presencia del HLA-B27 ayuda, y si tiene asociado alguna otra patología, porque estas enfermedades también son sistémicas. Uveitis anterior, recidivante, casi siempre en el mismo ojo, pero puede ser en el ojo contralateral, a veces años antes de la artritis.
Así que es importante tenerlo presente: colitis, uretritis, aortitis y por supuesto la psoriasis. Utilizamos los estudios de radioimagen asociados a esta patología y nuevamente les comento que tenemos nuestro estadio preradiográfico, o sea, aquella semillita pequeñita que apenas está saliendo el brote germinativo y las raíces. Pero en este estudio preradiográfico, qué suerte que favorecemos, el paciente llega con síntomas que van a ser de dolor lumbar, y si nos ponemos muy exquisitos y con muchos recursos, le hacemos una resonancia y ahí vamos a encontrar los cambios. Cuando ya este paciente con el tiempo desarrolla el estadio radiográfico, señores, ya eso es muy tarde. El estadio radiográfico, que inclusive fue clasificado y consensuado en el año 84, ahora se lo enseño, va a haber dolor lumbar como la clínica sacroiliitis radiográfica, ya ahí se ven los cambios en la sacroiliaca. Y la sacroiliaca es una articulación, recuerden, que es una articulación muy particular, está en esta posición. El tercio, digamos, inferior va a ser sinovial, el superior va a ser fibrosis, colágena, y bueno, a veces la angulación tiene que ser un poquito angular, 10 grados en una PA, con una PA de pelvis o de sacroiliacas con un poquito de angulación. Eso lo conversan con su radiólogo, pueden ver bien la interlínea articular. Y por supuesto, en la columna, en estadios muy tardíos, vamos a ver los famosos sindesmofitos, que a diferencia del osteofito de la artrosis, el sindesmofito no es más que la calcificación de los ligamentos de la columna. Entonces, fíjense que no es inusual, esto en todas partes del mundo, que los pacientes con espondiloartritis se diagnostiquen muy tarde, o mucho más tarde que cualquier otra artritis. Y aquí lo vemos como hay una diferencia casi de 9 años entre la aparición del síntoma y el diagnóstico, tanto en hombres como en mujeres. Y les comento que diagnosticar una espondiloartritis en una mujer es muchísimo, muchísimo más difícil. Porque a veces lo único que dice el doctor, me arde un poquito para orinar, el ginecólogo me dijo que tengo una cervicitis. Pero sí, la cervicitis puede ser un desencadenante de la espondilitis. Y si encima de eso, ustedes la ven que está así medio nerviosita, angustiada, que parece una ardilla que sube para acá y corre para acá. Ah, no, hombre, usted lo que tiene es ansiedad y usted tiene una fibromialgia porque está toda llena de puntos dolorosos. Bueno, esos puntos dolorosos son las éntesis, que es el nombre de la localización anatómica, y lo que nos queda por ver es si le metemos o no la itis de inflamación, y eso ya es trabajo de todos y cada uno de ustedes. En mujeres, afortunadamente, encontramos grado 1 y grado 2 de sacroilitis, que son estas que están acá, mucho más que en el hombre. En el varón tenemos los cambios de sacroilitis mucho más acentuados. Entonces, grado 1 no hay cambios radiográficos, ustedes lo ven completamente normal la sacroiliaca. Grado 2 tiene algo de cambios, esto es lo que se llama equívoca en inglés, o equivocal o equívoca, tengo dudas. Grado 3 hay una anquilosis parcial, inequívoca ya, y el grado 4 es la anquilosis total de la columna. El síntoma principal, afortunadamente temprano, es el dolor lumbar. Ahí tenemos que tener mucha malicia y interrogar muy bien al paciente, porque dolores lumbares todos hemos tenido. Yo levanto una caja de 100 libras y capaz que me quedo ahí mismito con un dolor lumbar. Pero el dolor lumbar inflamatorio tiene características muy especiales, es muy común en esta patología, aparece muy temprano y obviamente es el área lumbar. Pero recuerden, estos pacientes también van a tener entesitis, que son dolores en las éntesis, que es el sitio donde se inserta ligamento, cápsula y tendones en el hueso para poder hacer el movimiento de palanca. El dolor lumbar ha sido estudiado desde hace mucho tiempo. Empezamos con Kalin en el 77 con sus criterios y ahora se utilizan los criterios de ASAS.
El dolor lumbar, según ASAS, necesita 4 de 5 para decir que el paciente tiene un dolor lumbar inflamatorio. ¿Y cuáles son? Una edad de inicio menor de 40 años, o sea, tiene que ser un paciente joven. ¿Por qué 40? Porque ahí entonces quitamos mucho de la patología degenerativa, discopatías, fracturas, osteoporosis, etc. El inicio debe ser insidioso, o sea, me duele un poquito hoy, otro poquito mañana, de repente un periodo sin nada, después me vuelve y me duele. Mejora con el ejercicio, esto es muy importante. La lumbalgia mecánica no mejora con el ejercicio y mejora con el reposo. Aquí el dolor lumbar no mejora con el reposo. Esto es una doble negación, o doble afirmación del dolor lumbar inflamatorio. Mejora con el ejercicio, no mejora con el reposo y duele en la noche. Cuando usted tenga un paciente que le duela, piensen en una neoplasia, sobre todo si hay sudoración nocturna, piensen en un dolor inflamatorio. Así que necesito 4 de 5. Y fíjense que con este grupo de pacientes, estas características dieron una sensibilidad del 78, 79%, casi 80%, con una especificidad del 72%, que no está mal. Está bastante bien para discriminar el dolor lumbar del dolor inflamatorio, del dolor mecánico. Y entonces, ¿cómo clasifico al paciente? Sencillito. Yo puedo tener un paciente con serología positiva y necesito 2 o más de 2 elementos o características clínicas de la espondilitis. ¿Cuáles son? Todas estas que vemos acá. Puedo tener, obviamente, el dolor lumbar inflamatorio, puedo tener artritis, entesitis, sobre todo talalgia. Estos pacientes, la mayoría tienen talalgias. Uveitis, dactilitis, el dedo en salchicha, del pie de la mano, psoriasis. ¿Cuántos han visto pacientes así? Aquí. Bueno, ahora van a revisar de repente el lunes. Por supuesto, si ya hay psoriasis, ya el diagnóstico es fácil. Una artropatía psoriásica, si hay inflamación intestinal, estas dos responden bien a los antiinflamatorios. Debe haber algo de estudios familiares tal vez, el HLA y la PCR elevada. Si yo no tengo la serología, pero tengo acceso a una buena radiología y tengo sacroiliitis en imagen, yo solamente necesito una característica clínica o más de una para hacer el diagnóstico de una espondiloartritis axial, o sea, de compromiso de la columna vertebral. Pero ya les mencioné que también puede haber afección o artritis periférica. Así que entonces, nuestra periférica, necesito artritis o entesitis. Y la entesitis, les comento que ahora últimamente nos estamos entrenando la sociedad para hacer ultrasonido musculoesquelético y es sencillito diagnosticar una entesitis con el ultrasonido. Y básicamente utilizamos 3 lugares, codo, rodilla y Aquiles. Y ahí se le pone el Doppler, la señal Doppler a la máquina y sencillamente se marca la entesitis fácilmente. Entonces, si yo tengo entesitis o dactilitis, necesito una o más de estas características o 2 o más de estas otras que está acá. Y fíjense que la sensibilidad va al 78% y una especificidad aceptable del 82%. O sea que están bastante bien correlacionados. Esto es lo que vemos en los criterios de la sacroiliitis del 66. El grado 0, estamos hablando de placas radiográficas simples. No hay nada. Grado 1, sospecho algo, yo lo veo raro, lo veo tal vez un poco más esclerosado, el hueso raro, no sé. Grado 2 son cambios mínimos, pequeñas áreas de erosión o esclerosis, sin alteración de la amplitud articular, la interlínea se mantiene, pero debo ver esclerosis casi siempre en ambos huesos, el ilíaco y el sacro, no solo en uno de los dos, a menos que sea muy, muy temprano. Y ya el grado 3 ya es inequívoco, tengo cualquier cantidad de cambios,
con anquilosis parcial, y el grado 4 sencillamente está todo anquilosado, como van a ver ahora. Esta es una sacroilitis grado 0 que se ve normal. Fíjense que se ve la interlínea articular perfecta en ambos lados. No tengo esclerosis en los márgenes articulares en ningún lado. Tienen que evaluar sínfisis pubis. Esta fue una señora que ha tenido como 2 o 3 partos. Tienen que evaluar caderas, porque a veces se les escapa otra patología y de repente, si pueden evaluar este pedacito de columna, también vale la pena. Eso es normal. Aquí tenemos un grado 1, cambios sospechosos acá. Fíjense que este hueso está más esclerosado un poco, y ya esa interlínea, no sé, aquí hay algo raro, que me parece que puede ser un puente óseo. No sé, no la veo muy nítida. Acá tampoco. Muy blanco aquí, blanco acá. Esto se ve irregular, está un poquito ensanchado, disminuido. Y este es un grado 2. Cambios mínimos, interlínea aún se ve bastante bien, y pequeñas áreas de erosión o esclerosis, como pareciera haber aquí erosiones. Claro, esto, cuando ya vemos esto, esclerosis en ambos lados, obliteración, ese es un grado 3, anquilosis parcial acá, y el último grado 4, bueno, ahí no hay interlínea, ahí se borraron las sacroiliacas, completamente anquilosadas. Claro, si yo tengo un CAT que es más baratito que la resonancia, hacemos el CAT. Entonces, doctor, aquí hay algo de erosiones. Fíjense que hay esclerosis en ambos lados y ahí hay erosiones. Esa es una erosión, esas son erosiones. Recuerden que la erosión ahí es un sacabocado, un mordisco que le pega. Y bueno, la resonancia es lo ideal para estos casos. Tenemos que utilizarlo porque para hacer el diagnóstico necesito el edema óseo subcondral, bien establecido o sugestivo de una osteitis, porque sinovitis sola no puedo tener. Hay algunos casos de artritis reumatoide que hay sinovitis sacroiliaca, pero es raro, Pero capsulitis, sinovitis o entesitis sin edema está raro, puede que sea otra cosa. Y no lo voy a marear con esto, pero ya les digo que esto está en la página web, pero recuerden que se va a ver la señal hiperintensa en la secuencia STIR en T1 con supresión grasa, y si quieren pónganle gadolíneo y bueno, van a ver mejor el tejido blando de la sinovial. Y entonces, dependiendo de cuál sea la proyección, pues entonces verán una señal hipointensa en T1, en vez de blanco lo van a ver oscurito. La imagen tal vez no ayuda mucho, pero esto es todo edema, este es en STIR, todo edema, y aquí obviamente va a haber una sacroilitis bilateral, aquí va a haber osteitis, que puede no ser sacroilitis, pero aquí tenemos la supresión grasa y gadolíneo, y fíjense qué bonita se ve la sinovial. Recuerden que la articulación, un tercio es sinovial y el resto es fibroso. Y seguimos viendo obviamente resonancia. Aquí hay anquilosis, miren el puente óseo aquí, puente óseo acá, puente óseo ahí. Eso obviamente hace diagnóstico, sin ninguna duda. Si pueden, tienen plata, bueno, háganse la columna y vemos cómo va a haber toda una serie de cambios. Todo esto edema, en STIR, en supresión grasa tenemos, todo eso es inflamación acá. Aquí vemos el último disco degenerado, deshidratado. Acá vemos después inflamación activa. Aquí vemos, esta es una interapoficiaria. Todo esto es edema, eso blanco. O sea que es bastante fácil el diagnóstico con una... Ahora, la resonancia tiene que decirle al radiólogo, oye, estoy buscando edema óseo, osteitis, por favor, porque no hacen el protocolo corriente, ¿no? Aquí tenemos una facetaria, no se olviden que las interapoficiarias también se afectan acá. Pueden hacer el cuerpo entero. Y entonces, ¿qué van a hacer después? Muy sencillo, tratamiento con AINES desde el inicio. Lo que mencionó el doctor Giraldo, igual hay que hacer cosas no farmacológicas, ejercicio físico, terapia física, rehabilitación, grupos de asociaciones con pacientes que son muy útiles,
grupos de ayuda. Si hay artritis periférica, podemos probar la sulfasalacina, glucocorticoides orales o inyectados, analgésicos acá, cirugía cuando es el caso. Y fíjense que si hay una de las indicaciones más claras de terapia biológica es justamente en este grupo de enfermedades. El anti-TNF, que debe ser utilizado por una sencilla razón, porque los fármacos convencionales no son efectivos para la artritis axial, para la espondilitis axial, que no le den ni sulfasalacina, ni leflunomida, ni metotrexate, porque no funciona. En la periférica, la artritis periférica, la sulfasalacina y metotrexate parecieran tener algo de utilidad, pero sobre todo la sulfasalacina. La leflunomida no. Y entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para la terapia anti-TNF? Bueno, primero tener un diagnóstico seguro de qué es. Si tengo predominio axial, o sea, columna, debo probar antiinflamatorios en un periodo rapidito de un mes o infiltraciones locales con corticoides. Si tengo manifestaciones de predominio periférico, puedo probar algún fármaco, sobre todo sulfasalacina, aunque no es obligatorio. Y entonces viene el dolor de cabeza de nosotros los reumatólogos. En artritis reumatoide tenemos que buscar algún método de medición objetiva de la actividad. Bueno, utilizamos el DAS28, que es un instrumento europeo, pero en espondilitis también tenemos que medir la actividad. Y para eso se utiliza el VAS-DAI, que da un puntaje también. Si tenemos más de 4, tenemos alta actividad y eso debe bajar con el tratamiento. Entonces tenemos que medir esto y, bueno, según la opinión experta, poder utilizar qué biológico sería el más indicado. Afortunadamente para nosotros contamos tanto en el ministerio como en la caja de bastantes biológicos, pero el mensaje aquí es que todos los biológicos son igualmente efectivos, varía su presentación, varían sus efectos adversos, muy similares todos también, así que todos trabajan bien. Comparado aquí con placebo, esto no es un estudio de comparación directa cara a cara con los productos, es sencillamente diferentes estudios y puse qué resultados dieron. Fíjense que todos están exactamente igual, así que cualquiera es bueno. Ahora, ¿qué pasa con la psoriasis? Primero debo tener espondiloartritis y entonces algo de psoriasis en la piel. ¿Psoriásicos sí ven aquí? Bueno. Verifiquemos que estos psoriásicos tengan o no artropatía, porque es muy común. Si son mujeres con psoriasis y fibromialgia, peor todavía, porque pueden tener artropatía psoriásica. En el trópico, la psoriasis es muchísimo menos prevalente que en clima templado. Razones, no sabemos. Pero hay artropatía psoriásica, tenemos clasificación, criterios, guías de tratamiento y, por supuesto, moléculas innovadoras. Estas son las guías o criterios de clasificación que se llaman CASPAR. Y nuevamente, vean cómo le ponemos puntaje a las características, siendo la mejor o mayor característica la psoriasis, el mayor puntaje. La dactilitis, el dedo en salchicha, evidencia radiológica de neoformación. Los rayos X de la psoriasis hay mucha eburnación ósea, mucha proliferación ósea, a diferencia de la espondilitis, a diferencia de la artritis reumatoide, que hay mucha osteopenia, poca formación de hueso. Y aquí nuevamente yo solamente necesito una enfermedad inflamatoria articular, ya sea periférica, axial o entesitis, y una puntuación mayor o igual a 3 basado en estas categorías. No estoy seguro si esta la tengo, creo que esta es de origen propio mío, pero bueno, es fácil de encontrar, ahí está la... Y todo lo que sea clasificación, casi siempre los artículos son abiertos, no tiene que tener sede estar en la revista. Y bueno, fíjense aquí que el tratamiento también lo hacemos dependiendo de qué presentación tengamos. Podemos utilizar todo este tipo de medicamentos, terapia tópica, esto en caso tal de tener enfermedad psoriásica cutánea, enfermedad axial, esto acá, dactilitis y entesitis.
AINES, infiltraciones, biológicos. Fíjense que el biológico, todos son anti-TNF. ¿Por qué? Porque hasta hace unos meses eran las drogas de elección. Sin embargo, la industria, pensando en este cohorte de pacientes, ha sacado una nueva molécula, la ustekinumab. Bueno, ya ustedes son expertos con la foto que les dio ahí Enrique de qué es lo que es esto. Obviamente es un anticuerpo monoclonal. Este es su nombre comercial y es un humano del subtipo IgG1K que está dirigido contra las subunidades P40 de la interleucina o la citosina, interleucina 12 e interleucina 23. Y tiene una tecnología de DNA recombinante. Es un producto nuevo, muy prometedor, parece que va a ser bastante ayuda en la psoriasis. Así que como resumen, ya ustedes han visto que el diagnóstico sigue siendo clínico, afortunadamente, pero tenemos que identificar el dolor inflamatorio. Eso es primordial, de la columna y las éntesis. Y obviamente confirmar el diagnóstico con la resonancia para iniciar la terapia apropiada cuanto antes. Yo con esto concluyo, le agradezco su atención.